Amén. Dice la canción: Él nos sostendrá, Él guardará nuestra entrada, nuestra salida. Ese es nuestro Dios, hermanos, el que nos sostiene de su mano y el que nos ayuda en cada momento de nuestras vidas. En esta tarde quiero, como vuelvo a repetir, empezar con ustedes a estudiar esa carta de los Filipenses. Pienso que en este contexto es más que necesario poder cimentarnos en la palabra de Dios y en cómo poder encontrar gozo aún en medio de las pruebas, aún en medio de las circunstancias difíciles. El gobierno ahorita no logra comprender, no logra entender cómo tratar de lidiar con la violencia familiar que está ahorita aumentando en muchos hogares, ¿no? Y el presidente varias veces ha hablado acerca de esto, de esa problemática en los mensajes a la nación, hablando de familias que se encuentran encerradas y que de alguna manera están generando cuadros de ansiedad, cuadros de estrés que definitivamente perjudican a la dinámica familiar. Incluso el día de mañana, acá en este país, por lo menos, se está habilitando un espacio de tiempo para que muchos padres puedan salir con sus hijos a la calle, justamente para evitar estos picos de estrés, estos picos de ansiedad. Más allá de que si está bien o no esa medida, lo que queremos ver es lo que causa esto. ¿Por qué mucha gente cae en estrés? ¿Por qué mucha gente cae en depresión? ¿Por qué muchas personas se encuentran irascibles, molestos, desesperados por estar demasiado tiempo encerrados? Te cuento una historia. En 1628 nació un hombre llamado Juan Bunyan, y ese hombre se convirtió al cristianismo y empezó a predicar ahí en su ciudad, en Bedford, Inglaterra. Como este hombre era un hombre pobre y era laico, no tenía una preparación teológica formal, en su país fue perseguido por causa de predicar el evangelio. Es más, muchas veces fue a la cárcel. Y en 1675 fue a la cárcel por una oportunidad también por causa de predicar el evangelio. Y en ese tiempo, en 1675, ahí en la cárcel, él escribió la mayor parte de lo que vendría a ser su obra principal. Él fue un hombre que escribió muchos artículos, muchos libros, muchos sermones, pero ahí en esa época, en esa cárcel, él compuso lo que vendría a ser su obra principal: El progreso del peregrino, viaje de un cristiano a través a la patria celestial. Seguro tú has leído esta historia, y si no lo has leído, pues yo te lo recomiendo. Está en internet por todos lados. Es más, durante mucho tiempo este libro, el progreso del peregrino, ha sido el libro más vendido después de la Biblia y ha sido traducido a infinidad de idiomas. E incluso se han hecho películas, se han hecho adaptaciones, se han hecho variaciones de este libro. Es un libro muy hermoso que nos narra las peripecias del viaje de Cristiano, un hombre que busca la salvación y viaja a través de todo el periplo en su vida, esquivando diferentes circunstancias hasta llegar a la patria celestial. Es un libro muy hermoso. Lo interesante de esto es cómo en una situación en la cual muchos considerarían trágica, depresiva, triste, este hombre más bien, Juan Bunyan, siguió sirviendo al Señor, de tal manera que produjo una obra muy maravillosa, ¿no? Transformó su celda en una oficina, donde él podía meditar, orar y de hecho escribir esta obra tan maravillosa que ha sido de tanta bendición a muchas personas hasta el día de hoy. Conozco a otro hombre que vivió algo muy parecido. El apóstol Pablo, durante su vida, también fue a la cárcel, por lo menos en 2 oportunidades, en 3 oportunidades fue a prisión. Y en una de estas oportunidades, en estas épocas largas de aislamiento ahí en cárcel, ese hombre fue utilizado por Dios para escribir las cartas de Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, las que son llamadas las epístolas carcelarias. Ese hombre, al igual que Juan Bunyan, utilizó el tiempo que muchos considerarían trágico, terrible, triste, para volverlo una oportunidad de bendición.
para orar, para meditar y para poder escribir. Y hermano, estarás tú de acuerdo conmigo en que las obras del apóstol Pablo no solamente son, sino que han sido de gran bendición para muchas personas, para millones de personas a lo largo de la historia del cristianismo. Así que, ¿a qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar con esta introducción, hermano? Lo que quiero llegar con esta introducción, que dicho sea de paso, es la introducción a la carta de Filipenses, porque es una carta que Pablo escribió en la cárcel, es que lo único que realmente puede determinar cómo vamos a reaccionar ante las circunstancias de nuestra vida es la actitud que tengamos ante ella. La Biblia claramente nos ha establecido, nos ha prometido que los creyentes vamos a experimentar aflicción. Es parte de la vida del creyente. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo sujeto al pecado aún, donde nosotros mismos como creyentes tenemos que batallar contra el pecado, donde aún nosotros como creyentes tenemos que luchar contra diferentes vicisitudes de la vida, problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares. Aún muchos de nosotros vivimos en medio de familiares incrédulos que de repente nos hacen guerra, nos hacen la vida imposible, se burlan de nuestra fe. Aún nos encontramos en trabajos que son incrédulos, que de alguna manera nos quieren forzar a comportarnos de una manera indecorosa delante del Señor. Aún podemos pasar circunstancias como la que estamos viviendo ahora, encerrados 63 días sin poder salir de casa, excepto para hacer de repente tal vez algunas compras, o si es muy necesario salir a conseguir un dinero para sobrevivir, pero una circunstancia difícil. Y el mismo presidente Martín Vizcarra ha dicho el día de ayer que el aislamiento y el toque de queda y la prohibición a las reuniones públicas va a durar varios meses más. Así que, hermanos, nos espera un año duro, nos espera un año difícil, nos espera un año donde vamos a tener que adaptarnos, donde vamos a tener que hacer iglesia en casas, donde vamos a tener que velar por nosotros mismos y nuestra propia vida espiritual, donde ya no vamos a tener que depender tanto de ir a un servicio, sino que conectarnos a un servicio cada uno, pero cada uno va a tener que velar por sí mismo, por su propia salud espiritual. Y en medio de estas circunstancias que a muchos de nosotros pudiera parecernos estresantes, depresivas o tristes, el mensaje de la carta de Filipenses es que pase lo que pase, hermano, las pruebas, amarguras, dolores, conflictos, reveses y tragedias no nos pueden detener, no pueden apagar nuestro fervor, no pueden volvernos personas amargadas, no pueden volvernos personas resentidas con la vida, frustradas porque de repente nuestros planes no se dieron, ¿verdad? No, sino todo lo contrario. Como en el caso de Juan Bunyan y el apóstol Pablo, momentos difíciles, hermanos, pueden traducirse en oportunidades de crecimiento, en oportunidades para buscar al Señor, en oportunidades para fortalecer nuestra unión familiar, en oportunidades para testificar a aquellos que nos rodean, en oportunidades para encontrar nuevas formas de servir, formas creativas de cómo poder servir al Señor y cómo poder llevar adelante el ministerio. No hemos sido llamados, hermanos, a vivir frustrados por un futuro que no podemos controlar. Estamos llamados a vivir fervorosamente, sirviendo al Señor, pero con gozo. El tema principal, uno de los temas principales de la carta de Filipenses es el gozo. No es el tema más principal, no es el único tema que existe en esta carta, pero es uno de los temas principales, el gozo. ¿Y cuál es el tema central de la carta de Filipenses? Hermanos, una de las palabras que más se repite en esta carta es sentir. El sentir que nosotros tenemos, el sentir de Pablo, el sentir de Cristo Jesús. Y esa palabra sentir en el idioma original realmente se refiere no tanto a una emoción, sino se refiere a una actitud mental. Pablo nos dirá en Filipenses capítulo 2 que tengamos la actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Nos habla de su propia actitud que él tiene en Filipenses capítulo 3. Nos habla acerca de la actitud de los filipenses en Filipenses capítulo 4. Nos habla también de la actitud de Timoteo, de Epafrodito, de él mismo en Filipenses capítulo 2. Nos habla también en Filipenses capítulo 1 de la actitud que debemos de tener de amor, de gozo y de alegría. Hermanos, en este primer capítulo vamos a entrar primero, esta es la introducción a la carta, vamos a ver los primeros 11 versículos y vamos a aprender en estos primeros 11 versículos, vamos a aprender 3 ingredientes para una vida gozosa, 3 ingredientes para una vida gozosa. ¿Cuáles son? La primera, en primer lugar y sobre todo, el servicio. El estar comprometidos con la obra de Dios. El segundo ingrediente para una vida gozosa, la comunión.
el permanecer juntos. No hemos sido diseñados para vivir separados. El creyente encuentra gozo cuando vivimos juntos en comunión con nuestros demás hermanos. Obviamente en comunión con Dios y en comunión con nuestros hermanos. Y el tercer ingrediente para una vida para una vida gozosa, ¿cuál es? Es el amor. El amor. Así que 3 ingredientes principales, hermanos, para dar esta vida gozosa, para esta vida satisfactoria, esta vida que tú y yo podemos vivir el día de hoy, aunque estemos encerrados en casa, aunque estemos en medio de una circunstancia difícil, podemos vivir una vida gozosa. Primer punto, entonces, el servicio. Acompáñame, por favor, a leer capítulo 1, versículo 1 y 2 del libro de Filipenses. Dice la Escritura: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una introducción bastante clásica. Si tú lees la mayoría de las cartas de Pablo, empiezan casi siempre de la misma manera. No siempre es Pablo y Timoteo, a veces es Pablo y Silas, o a veces es Pablo solo, pero dice, normalmente siempre se presenta Pablo de esa manera. Pablo, siervo de Jesucristo, a los creyentes en tal iglesia, gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una introducción clásica, pero no por ello no es importante. Esta introducción, hermanos, hace referencia a algo muy importante, al servicio. Se presenta a Pablo y Timoteo como ¿qué? Como siervos de Jesucristo, como dulos de Cristo, como servidores del Señor. En otras cartas, como por ejemplo en Romanos, Pablo se presenta como llamado a ser apóstol, ¿no? Llamado, apartado para el apostolado. En otras cartas se presenta como apóstol del Señor Jesús. En esta oportunidad Pablo se presenta, junto con Timoteo, como servidores simplemente, como siervos. Aquellos que han entendido cuál es la actitud mental correcta que un cristiano debe de tener. ¿Cuál es la actitud que un creyente debe de tener? Una actitud de servicio. Hermanos, y esto es el primer punto en el cual debemos entender. Toda circunstancia en nuestra vida puede ser transformada, ¿sí?, en una oportunidad para conocer más al Señor, para adorarle más al Señor y para servirle más al Señor. Hermano, de ti depende si ves el vaso medio lleno o medio vacío. Si de ti depende si ves la vida oscura, triste, monótona, depresiva, desgraciada, o tú ves la vida como una oportunidad para servirle al Señor, hermano. Decía por allí, ¿verdad? Algún pastor conocido, que si después de esta cuarentena no has crecido en tu comunión con Dios, no has leído algún libro de la Biblia, no has leído un libro nuevo, no has ejercitado algo de tu vida, no has crecido en algún área de tu vida, nunca dirás que fue porque no tuviste tiempo. Y es muy cierto, hermanos, porque en ese tiempo es una preciosa oportunidad para poder crecer, para poder leer los libros que tal vez nunca leíste, para poder testificar a las personas que tal vez nunca podías testificarle porque todo el día estabas trabajando, para sentarte y conversar con tu esposa y orar por tu familia como tal vez antes no lo podías hacer. Es una preciosa, tú lo puedes poner de dos perspectivas, o pones como una desgracia, una tragedia para sentirte molesto, amargado, frustrado, te sientas detrás de tu televisor y todo el día estás mirando noticias tristes, estadísticas, amargando tu corazón y entristeciéndote y poniéndote cada vez más nervioso y al punto de ser paranoico ya. O entiendes que simplemente este tiempo que Dios está proveyendo, Dios te va a proveer igual porque eres su hijo, no te va a abandonar. Pero es un espacio de oportunidad que algún día va a terminar. No sabemos cuándo, pero hermano, algún día va a terminar. Las pruebas no son para siempre. Algún día va a terminar esa prueba en la que todos estamos. Pero aprovechas esta prueba para decir, caramba, Señor, hoy quiero empezar a leer un libro, hoy voy a empezar a leer la Biblia y voy a acabar de leer la Biblia, hoy voy a orar, hoy voy a empezar a escribir un libro, voy a empezar a escribir un devocional, voy a hacer una clase para compartir con mis niños de la célula, voy a grabarla y voy a enviársela a sus papás para que la pasen a sus niños, voy a diseñar un nuevo folleto evangelístico, voy a
crear algo para la gloria de Dios. Hermanos, no lo sé. Es un espacio en el cual tú puedes pensar y decir, ¿qué puedo hacer para el Señor? ¿Qué puedo hacer para engrandecer el reino de Dios? Pablo se presentó como siervo de Jesús, dirigido a la carta a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y mira, con los obispos y diáconos, hombres llamados por Dios a servir. Así que, ¿qué está pasando acá? Siervos del Señor están escribiendo una carta ¿a quiénes? A otros siervos del Señor. Y así funciona cuando tenemos comunión con siervos del Señor, cuando nos animamos los unos a los otros, cuando nos inspiramos a servirle a Dios. Hermano, la figura de la iglesia saludable no es una figura donde el pastor predica, ministra, visita, aconseja, prepara sermones, ora y los demás creyentes solo se sientan a mirar a ver qué el pastor hace. No, ese no es un modelo de iglesia saludable, ni tampoco es un modelo de iglesia saludable cuando el pastor y sus líderes están trabajando, enseñando, orando, intercediendo, discipulando y los demás creyentes están sentados mirando a ver qué el pastor y los líderes hacen. No, tampoco ese es un modelo de iglesia saludable. ¿Cuál es el modelo de iglesia saludable? Cuando cuando el pastor y los líderes están entrenando, capacitando a todos los santos. ¿Para qué? Para que todos juntos crezcamos, sirviéndole al Señor, predicando la palabra, discipulando, orando, entrenando. Y eso es algo maravilloso, hermanos. Así que la primera cosa que yo te puedo animar a incorporar en tu vida, o si ya lo tienes, fortalecerlo en tu vida, es encuentra maneras creativas de cómo servir al Señor. Tal vez tú te encuentras en cama con una enfermedad, o tal vez tú te encuentras en cama por alguna aflicción momentánea, temporal de esa vida, o tal vez estás pasando por esa prueba del COVID-19, o tal vez algún familiar tuyo está con esa prueba. O tal vez estás en casa, simplemente estás sano, pero estás en casa y no puedes salir, no sales por cuidarte y está bien que hagas esto. ¿Qué puedes hacer para el Señor? ¿Qué puedes hacer para Cristo? Hermanos, no hagamos que este año 2020 sea un año desperdiciado. Mucha gente, y he escuchado mucho esto, sobre todo de comerciantes, sobre todo de empresarios, decir, no, este 2020 ya está perdido. Ya está perdido. ¿Y sabes qué están esperando ellos ahora? Que acabe el año ya. Porque ya se están proyectando para el 2021. Ya su mente y su corazón ya no están en ese año ya. Ellos están pensando ahora en el 2021. Y dicen, sí, este año ya se perdió, ya no sirve para nada. Que pase rápido. Quieren que pase. Porque quieren enfocarse en el 2021. Olvidarse de lo que sucedió en ese 2020 y enfocarse en el 2021. Error, hermano. Error. Porque entonces estarías despreciando, hermanos, este año precioso que Dios te dio. Un año en que te dijo, detente. Un año en que Dios le dijo a las iglesias, deténganse. Reexaminen sus prioridades. Reexaminen su visión. Entréguense a orar más. Júntense en comunión. Conozcan más la palabra de Dios. Estudien, encuentren nuevas maneras de predicar el evangelio. Hermanos, eso no es un año perdido. Para nada es un año perdido. Te digo una cosa, yo estoy pasando tiempo con mi familia, estoy pasando tiempo con mis hijas, estoy leyendo, estoy dedicándome más a escribir, estoy dedicándome a construir un sistema con el talento que Dios me ha dado. Dios me ha dado un talento para hacer sistemas de computación, estoy haciendo uno y ya he avanzado bastante y sigo haciéndolo porque quiero ponerlo al servicio de mi Señor. Pero eso es lo que Dios me ha dado a mí. ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu talento, hermanos? Úsalo para la gloria de Dios. Tú dices, pero yo no sé qué talento tengo, yo no sé qué puedo hacer. Entonces tú necesitas ser discipulado. Tú necesitas que alguien te acompañe, que un creyente maduro en la fe te acompañe, te guíe en la palabra de Dios y te ayude a descubrir qué es lo que Dios te ha dado. No es un tiempo perdido, hermanos. Es un tiempo hermoso. Por eso que Pablo escribe de siervo a siervos, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto, ¿sí? El primer punto, como estamos terminando ya, ¿cuál es? Es el servicio.
Pablo no dejó de servir a Dios aún en medio de la prisión. Él no dejó de servir a Dios. Él siempre estaba constantemente utilizando cada área de su vida para poder servir al Señor, para poder servir a Cristo. Cualquier oportunidad para él era una oportunidad preciosa para servir a Dios. Y eso es hermoso, hermanos. Segundo punto. Segundo ingrediente en esta receta para una vida llena de gozo. ¿Cuál era? ¿Cuál les mencioné? La comunión. Comunión. Y eso es importantísimo. Hermanos, el hecho de que ahora estemos separados y distanciados físicamente no significa que no tengamos comunión. ¿Sí? Así como al primer punto te decía que el hecho de que tú estés encerrado en casa no significa que tú dejes de servir a Dios, así también el hecho de que yo ya no puedo por ahora estrecharle la mano a mi hermano, o puedo abrazar a mi hermano, o puedo, darle un palmazo en el hombro a mi hermano y decirle, hermano, vamos adelante, y abrazarlos, como siempre solíamos. ¿Se acuerdan? En la iglesia, después de las alabanzas o al inicio del culto, nuestro hermano Ernesto nos invitaba a abrazarnos, y qué hermoso tiempo era ese, cuando todos nos abrazábamos, y verdad, yo siempre miraba y casi nadie estaba serio cuando le abrazaban, casi todos esbozábamos una sonrisa, porque aquí no le gusta un abrazo, quién no le gusta un apretón de manos, quién no le gusta poder recibir un saludo de sus hermanos. Y eso es lo que vivíamos, hermanos, y algún día volveremos a hacerlo, algún día nos volveremos a estrechar las manos, algún día volveremos a abrazarnos, pero ahora, el hecho de que estemos distanciados, ¿eso significa que ya no podemos tener comunión con los hermanos? No, para nada, para nada. Por la gracia de Dios, Él nos ha dado herramientas tecnológicas que podemos utilizar como estas, como otras herramientas de videollamada, en el cual puedo conectarme con mis hermanos y puedo comenzar y puedo verles el rostro y puedo conversar con ellos y podemos animarnos. Puedo tal vez yo escribirle un WhatsApp, una llamada, un mensaje de texto, un mensaje por Facebook. Hay herramientas diferentes de la tecnología que nos ayudan a poder fortalecer esa comunión. Y Pablo lo que está diciendo es aquí esto, la comunión. Filipenses capítulo 1, verso 3, dice de la siguiente manera la palabra de Dios: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Qué bonito, qué hermoso. Déjame de alguna manera expresarlo en otra versión para que tal vez podamos entender un poquito mejor. Mira lo que dice, vamos a leer nuevamente este pasaje, Filipenses capítulo 1, del verso 3 al 7, y vamos a leerlo en una versión diferente, la NTV. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cada vez que pienso en ustedes, dice Pablo, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia de Cristo, desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. ¿Qué está enfatizando Pablo aquí? Pablo está enfatizando, hermanos, que si bien es cierto, él, el apóstol, se encuentra recluido en prisión, él no está solo. Él no está solo, hermanos. Los filipenses están con él, en su corazón. Y ellos, increíblemente, dice Pablo, ellos han tenido parte también en el ministerio de Pablo, en el predicar de Pablo y en todo lo que él hace. Ellos ocupan un lugar especial en el corazón de Pablo. ¿Por qué?
Vamos a ver algunas cosas. En la iglesia de Filipos ocupó un lugar especial en el corazón de Pablo. Fueron unos hermanos muy amados por Pablo, porque eran hermanos que, a pesar de que se encontraban en una situación de pobreza, no eran hermanos que tuvieran grande abundancia de riquezas materiales. Sin embargo, a pesar de su pobreza, ellos colaboraban, ellos compartían con Pablo, ellos le hacían llegar sus oraciones, sus palabras de ánimo y sus ofrendas, de tal manera que ellos participaban de la labor del apóstol. Esa palabra participar, esa palabra comunión, es la palabra griega koinonia. ¿Sí? Esta palabra koinonia, ¿qué significa? Significa unidad de propósito, unidad de propósito. Entonces, cuando los hermanos tenemos comunión, no solamente significa que estamos juntos, porque podemos estar juntos y aún así cada uno de nosotros tener diferentes posiciones, diferentes ideas, diferentes motivaciones. La unidad de propósito, la koinonia, habla acerca de una unidad más profunda, en la cual todos no pensamos igual, pero deseamos las mismas cosas. Deseamos, en este contexto, deseamos el avance del Evangelio, deseamos que Dios sea glorificado, deseamos que su iglesia sea levantada, sea fortalecida, sea edificada. Cuando existe esta comunión, hermanos, hay gozo. Cuando en un hogar el esposo y la esposa no tienen comunión, no digo que piensen exactamente igual, porque son diferentes personas, pero ellos no desean las mismas cosas, entonces hay un problema, hermanos. Porque si un esposo desea glorificar a Dios y su esposa no lo desea, o la esposa desea que la familia crezca para la gloria de Dios y el esposo no lo desea, y uno desea una cosa y el otro desea otra cosa, no puede haber comunión. Y esta división rompe el gozo, porque cuando tú te acercas a las personas y convives con las personas, pues tú deseas compartir ideas comunes, sueños, anhelos. Lo que Pablo nos está diciendo acá es que él siempre está orando, él siempre está dándole gracias al Señor. Y una de las razones por las cuales siempre da gracias a Dios por los filipenses es porque tanto ellos como él desean las mismas cosas. Ellos tienen, dice, comunión en el Evangelio. Ellos desean que Cristo sea predicado, que Cristo sea glorificado. Y mira, solo que cada uno lo cumple de diferente manera. Desean lo mismo, pero lo cumplen de diferente manera. Cada uno conforme a sus dones y conforme a los talentos que Dios le ha dado. Pablo lo cumple siendo el apóstol a los gentiles, viajando, predicando, plantando iglesias, orando por los creyentes, escribiendo cartas. Él cumple su labor en el Evangelio. Los filipenses, ¿cómo lo cubren? ¿Cómo lo cumplen? Tal vez ellos no pueden viajar como Pablo. Tal vez ellos no pueden escribir porque tal vez no tienen ese don. O algunos tal vez sí, no lo sé. Pero ¿cómo lo cumplen ellos igual? Orando por el apóstol, ofrendando para el mantenimiento del siervo de Dios, predicando y compartiendo la palabra en su entorno local. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Hermanos, ustedes ahí en su lugar y yo aquí en mi lugar, cada uno desde su trinchera, como tenemos y pensamos las mismas cosas, estamos lejos. Yo estoy en Roma en este momento prisionero, ustedes están en Filipos y en la región de Macedonia, pero juntos estamos avanzando el reino de Dios. Tenemos comunión. Entonces, mi hermano y mi amado hermano, hermana, tal vez tú estás lejos ahorita. Tenemos algunos hermanos que viven lejos en San Martín de Porras, otros viven acá en San Juan, otros viven por cerca de Jicamarca, otros viven en Caraballo, otros viven en Huacho. Tal vez algunos de ustedes se están conectando de otros lugares. Nuestra hermana Mallory está en Italia. Está a miles de kilómetros de acá. Pero eso no significa que no podemos tener comunión. Todo lo contrario. Si todos en la iglesia, donde estamos, deseamos las mismas cosas, es decir, deseamos que Dios sea glorificado, deseamos que su palabra corra, deseamos que la gente sea salva, deseamos que de esa cuarentena salga mucha gente transformada por el Evangelio. Entonces, todos juntos, cada uno desde nuestra trinchera, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a orar, vamos a escribir, vamos a repartir folletos, vamos a evangelizar, vamos a hacer videos evangelísticos, vamos a grabar música evangelística y repartirla, no sé, cada uno conforme a lo que Dios le ha dado, va a utilizar los dones y talentos que Dios te ha dado a cada uno para llevar adelante el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es el único punto de unión que los creyentes tenemos. Podemos estar unidos en esa mentalidad común, en ese deseo común. Pero Pablo dice, hay algo más en lo cual los creyentes estamos comunes, estamos juntos. ¿En qué? Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, estamos juntos en este proceso de santificación. Si tú eres un verdadero creyente, si tú realmente has creído y conocido en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú, yo y cada uno de mis hermanos que están en cualquier lugar, en cualquier nación de este planeta, estamos siendo tratados y transformados por el Señor Jesús. El hecho de que tú y yo estemos separados físicamente no implica que no estamos unidos y no implica que Dios ha dejado de obrar en tu vida. Hermano, donde estés, Dios está obrando en tu vida. Y lo que Él empezó en ti, dice la Escritura, Él lo va a terminar hasta el día en que Cristo vuelva. Y hasta el día en que Cristo vuelva, si Dios está obrando en ti, entonces tú no debes dejar de obrar. Por eso que Pablo entendía esto, ¿me entiendes? Y su mente cambió y dijo, yo puedo tener dos actitudes. Puedo sentarme aquí en la cárcel y esperar y languidecer y autocompadecerme y decir, pobre de mí, ¿qué habré hecho? Si yo encima sirvo al Señor y mira lo que me pasa, estoy aquí triste, angustiado. Ay, Señor, ¿cómo no me salvas? ¿Cómo no me libras? Estoy aquí, soy víctima de las circunstancias. O puedo cambiar mi mentalidad y decir, ok, estoy en una cárcel, listo, tengo tiempo libre, ¿qué hago? A ver, pásame una hoja, pásame una pluma, voy a comenzar a escribir porque deseo, estoy aquí imposibilitado de salir, pero deseo, ¿qué deseo? No solamente yo crecer, deseo que mis hermanos crezcan, así que si yo no puedo ir y yo estoy preso, dice Pablo en Efesios, la palabra de Dios no está presa, así que puedo diferir y enviar cartas para que esa palabra sea de bendición. ¿Ves? La gran diferencia, hermano, que causa tener una mentalidad diferente, tener una mentalidad distinta. Hermano, las circunstancias no cambiaron, él seguía en la cárcel. Pero ¿qué cambió? Cambió su mentalidad, cambió su manera de pensar. Y eso es importante. Una actitud agradecida, una actitud de gozo, una actitud... Hermano, el gozo es una decisión. Algo que tienes que entender. La alegría es un sentimiento, pero el gozo es una decisión. El gozo es una decisión. Yo me siento alegre si mi esposa prepara un día mi plato favorito. Yo me siento alegre si de pronto escucho una música que me gusta. Yo me siento alegre si de pronto mi hijita me dice una palabra bonita. Pero yo me puedo sentir gozoso aun cuando esté postrado en cama, aun cuando no tenga nada en el bolsillo y no sé qué voy a comer mañana, aun cuando he perdido un familiar, aun cuando no tengo trabajo y no sé qué va a pasar cuando acabe esta cuarentena. Yo puedo decidir ser gozoso porque estoy cambiando mi mente, estoy entendiendo. El Dios que empezó la buena obra en mí va a continuar tallando, puliendo, trabajando en mi vida, como cantábamos ahora hace un momento. Él me sostendrá, Él me guardará, aunque yo puedo estar de pie en medio de la oscuridad, dice esa canción, porque Dios, su poderosa mano me tiene sostenida, Él me tiene de su mano, no me va a soltar, no me va a dejar, hermano. Entonces, la esperanza de la palabra de Dios que es, puedo tener una actitud gozosa, porque Dios está trabajando conmigo. Entonces, hay dos cosas, estamos unidos, hermanos. Deberíamos estar unidos. Una, tú y yo debemos desear las mismas cosas. Y cada uno conforme a lo que Dios nos ha llamado, hacerlo. El Señor me ha llamado al ministerio de la predicación. Así que mi trinchera es escribir sermones evangelísticos.
Tal vez escribir libros, leer libros, tratar de culturizarme más, tratar de compartir, de grabar videos. ¿Pero eso significa que tú no puedes ser usado por Dios? Por supuesto que no. Porque Dios te ha dado dones de maestro también y puedes escribir. Puedes grabar tus propias clases, tus propios mensajes evangelísticos. Tú puedes grabarte a ti mismo un mensaje evangelístico de amor, de aprecio y grabar tu mensaje chiquito y enviarlo a tus amigos, a tus familiares. Puedes hacerlo. ¿Qué te detiene, hermano? ¿Qué te detiene? ¿Sabes qué te detiene? Esto. Tu mente te detiene, hermano. Puedes empezar a escribir. Tal vez tienes el talento para escribir. Tal vez eres un Juan Bunyan que está esperando ahí para escribir el siguiente bestseller cristiano. ¿Qué te detiene, hermano? Tienes manos, tienes una mente. ¿Qué te detiene? Esto te detiene. Tu mente. Tal vez puedes componer canciones. Como un compositor de himnos, de canciones hermosas que toquen el corazón de las personas. Tal vez puedes componer canciones, puedes grabar canciones y canciones evangelísticas, grabarlas y enviarlas como MP3 a tus amigos para que las escuchen. ¿Qué te detiene, hermano? Tu mente te detiene. Tal vez puedes hacer diseños, puedes grabar dibujos y crear folletos evangelísticos en forma de cómics, en forma de dibujos, y grabarlos y escanearlos y enviarlos a la gente que no conoce al Señor. ¿Qué te detiene, hermano? Tu mente te detiene. Tu mente te detiene. Tu mente, porque no hemos lavado nuestra mente y decimos, no, no puedo. No, ¿quién soy yo? No, no voy a poder, no va a funcionar, no va a servir, nadie me va a escuchar. Hermano, cambia la mentalidad, cambia la manera de pensar. Nada nos detiene, hermano, nada nos detiene. A Pablo no lo detuvo la prisión, hermanos. Que no te detenga a ti tampoco tus circunstancias. Porque recuerda, Dios está obrando en ti. Pablo termina diciendo, es justo que yo sienta esto, dice. Es justo que yo sienta alegría al pensar en los filipenses. Porque ellos decían lo mismo que yo, participan junto conmigo en la obra. Y eso es algo maravilloso. Hermano lindo, precioso, amado en el Señor, hermana. Que cuando tu pastor piense en ti, no le saques canas verdes, hermano. Que cuando tu pastor, cuando tu líder piense en ti, no diga, ay, este hermano, ¿cuándo va a cambiar, Señor? ¿Cuándo va a despegar? ¿Cuándo va a empezar a caminar seriamente? ¿Cuándo va a madurar? Qué lindo sería, ¿no? Que cuando alguien piense en mí diga, wow, yo quiero orar por Rubén, porque Rubén desea lo mismo que yo, desea que el evangelio crezca, desea que la palabra de Dios crezca. Oro con alegría por esa persona. Qué feo sería, hermano, que alguien esté orando por mí y todo el tiempo siempre ore por lo mismo. Señor, ayuda a Rubén, por favor, que madure. Señor, ayuda, por favor, a que se congregue. Por favor, Señor, ayúdalo, Rubén, para que ya deje sus pecados. Y oro 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, pasan 10 años y sigo orando por Rubén por las mismas cosas. Y yo digo, ¿cuándo va a madurar Rubén? ¿Me entiendes, verdad? Sé que me entiendes. Que cuando la gente ore por ti, lo haga con gozo, lo haga con alegría, dando gracias al Señor. ¿Por qué? Porque tú has tomado la decisión de poner las manos en el arado, de no ser una persona indiferente a la obra. Porque te digo una cosa, no puede haber gozo si no hay comunión. ¿Qué gozo puedes tener si estás separado de los hermanos? Si nadie te conoce, si tu pastor no te conoce, si tus líderes no te conocen, si nadie sabe de ti, porque cuando nos acercamos a ti, te llamamos o te escribimos, ni contestas, no dejas en visto, no nos respondes las llamadas. Cuando te preguntamos y tratamos de acercarnos, siempre te mantienes lejano, no abres la puerta de tu corazón. Hermano, yo no voy a romperte el brazo para que tú compartas y para que tú te acerques. No lo voy a hacer, hermano. Si tú quieres crecer y tener comunión, lo vas a hacer y juntos nos vamos a avanzar. Si no lo deseas hacer, igual seguiremos orando por ti. Pero qué mejor sería que oremos por ti con gozo, con alegría, sabiendo que tú estás creciendo, sabiendo que estás avanzando. Entonces, ¿y qué aprendemos en este punto, en este segundo punto?
El segundo ingrediente de la vida gozosa es comunión. Hay gozo cuando anhelamos las mismas cosas. Hay gozo cuando entendemos que Dios está en el asunto. Él ha comenzado la buena obra y Él la va a terminar, Él la va a perfeccionar. Y hay gozo cuando estamos orando por nuestros hermanos, cuando tú oras por otros hermanos y todos juntos están avanzando conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tercer punto y último. Pablo nos enseña, hermanos, Pablo nos enseña que el tercer ingrediente para una vida llena de gozo es el amor. Es el amor. ¿Cuáles eran los dos primeros ingredientes? El primero era el servicio, ¿te acuerdas? El segundo es la comunión y el tercero es el amor. Dice la Escritura, Filipenses capítulo número 1, versículo 8 al 11. Porque Dios me es testigo, dice Pablo, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y eso pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El amor, hermano, es una parte importante, fundamental de una vida gozosa. Una vida sin amor es una vida egoísta, es una vida fría, es una vida dura y nadie quiere vivir así. Leamos esta versión nuevamente, leamos este texto nuevamente en otra versión, en la versión NTV. Para tener un mejor entendimiento del texto, mira lo que dice la Escritura. Dios sabe cuánto los amo y los extraño, con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura, intachable, hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Tal vez eso nos ayuda a entender un poco mejor qué es lo que dice este pasaje. Pablo habla más de su corazón aún. Lo primero que Pablo nos dice, ¿verdad?, es que él ora por los creyentes, que él ora con alegría. Pero ahora Pablo les dice, hermanos, Dios sabe cuánto los amo, cuánto los quiero entrañablemente. Realmente hay una relación muy cercana, muy íntima con los filipenses. Él los añora realmente y ora por ellos y nos muestra un poquito más, ¿no?, el contenido de su oración. ¿Qué está orando? Dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. ¿En qué? Así como el gozo es una decisión más que un sentimiento, así también, hermanos, el amor no solamente es una emoción pasajera, también es una decisión. También tiene que ver, es objetivo. El amor no es ese concepto importado de Disney solamente, que nos habla de mariposas en el estómago y una sensación agradable. Sí, hay un componente del amor que habla acerca de esto, pero el amor es más sólido que eso. El amor es mucho más objetivo que esto. Y lo que Pablo está diciendo es, hermano, yo oro por ustedes para que su amor abunde más y más. ¿En qué? En ciencia, es decir, en conocimiento, en entendimiento, dice. ¿Por qué? Para que aprobéis lo mejor. Esta palabra aprobar es una palabra muy relacionada al concepto de discernimiento. Entonces lo que Pablo está pidiendo es que estos hermanos crezcan en conocimiento y en discernimiento. Eso tiene que ver con la mente. Eso tiene que ver con la mentalidad, porque mi mente no es lavada. A veces nosotros enseñamos, y bueno, siempre enseño yo, que nuestra mente es lavada cuando leemos la palabra, ¿cierto? Si yo digo esto varias veces. Pero tal vez a veces peco de ligero. En cierto sentido, quiero aclarar esto. No solamente se trata de leer, es decir, leo todos los días 4, 5, 6 capítulos y ya la ve mi mente. No. Es mucho más profundo que eso. Es mucho más profundo que eso. Es lo mismo que yo agarrar un jabón y simplemente me lo paso rapidito por el cuerpo. Ya me bañé. ¿Realmente estoy limpio? Creo que no.
Probablemente yo necesito pasar tiempo y hay algunas esponjitas, ¿cierto? Unas esponjitas que uno se pasa por el cuerpo para poder aplicar correctamente el jabón en cada área de mi cuerpo para una verdadera limpieza. Y si soy medio cochinito, yo me voy a lavar así, voy a pasarme un poquito de jabón nada más y listo, ya me bañé. O puedo realmente bañarme, ¿cierto? Es lo mismo con la palabra del Señor. Yo puedo leerlo así como que estoy leyendo una revista y ya está, ya leí, ya la ve en mi mente. O yo puedo pasar tiempo en las Escrituras. Puedo conocer, puedo meditar, puedo reflexionar, puedo interiorizar. De eso es lo que está diciendo Pablo. Que no es, y tú dirás, pero ¿qué tiene que ver el amor con esto? Porque mira, hay un concepto muy equivocado, incluso entre los creyentes. Una vez un cantante por allí dijo, yo no quiero teología, yo quiero amor. Como si la teología estuviera distanciada del amor, como si fueran dos cosas excluyentes, y no hay concepto más antibíblico y torpe y desatinado que ese. Una adecuada teología te va a llevar al amor. Porque si tú conoces la doctrina y sabes lo que Dios ha hecho y sabes las bendiciones que Dios te ha dado, ¿sabes a qué te va a llevar eso? Si tú tienes un corazón sano, te va a llevar a amar a Dios, a agradecerle. Y ese amor a Dios te va a llevar a amar a la gente. Ahora, si yo digo, no, el conocimiento me enaltece y me enorgullece, tú estás más perdido que otra cosa. Eso ya no es asunto de la teología, es asunto de tu corazón. Que yo me acerco a la teología para sentirme mejor que otros. Ese es otro asunto, del cual no vamos a hablar hoy día. Yo hablo de un corazón sano, que conoce la palabra de Dios y ama a Dios. Es lo mismo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, hermanos, yo quiero que ustedes conozcan las grandes, maravillosas cosas que Dios ha hecho por ustedes, para que al conocerlas, vuestro amor y gratitud hacia Dios crezca, y por ende vuestro amor y gratitud a los hermanos crezca, y su discernimiento también crezca, es decir, la capacidad de discernir la verdad del error, lo bueno de lo malo, lo bueno de lo mejor, crezca. Y ustedes sepan, no solamente conocer, pero aplicar la verdad a su vida diaria. Entonces encontrarán gozo. Entonces encontrarán gozo. Para que aprobéis lo mejor, dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hermanos, el amor es un fuerte motor para la vida cristiana y nos debe de llevar a discernir lo mejor. Pablo se encuentra en prisión, no olvides nunca ese contexto. Pablo se encuentra en prisión, pero su amor a Dios y su amor por los hermanos le mueve, le impulsa a pensar, ok, ¿qué es lo mejor? Y él discierne y dice, ok, ¿qué puedo hacer? Y él dice, yo puedo escribir una carta que le dé la gloria a Dios, que sea de edificación para los hermanos. ¿Me estás entendiendo hacia dónde quiero llegar? ¿Cómo yo puedo encontrar gozo entonces en medio de las circunstancias difíciles? Uno, cuando entiendo que cada oportunidad en mi vida es una oportunidad para servir al Señor. Dos, cuando sé que no estoy solo, que Dios está obrando en mi vida y Él va a perfeccionar su obra en mí, y no solo en mí, sino en mis hermanos. Y todos juntos estamos anhelando lo mismo. Entonces oramos los unos por los otros, nos animamos, sé que no estoy solo, sé que hay compañeros de milicia alrededor mío que están orando por mí, que están orando conmigo y que estamos trabajando juntos. Y tres, cuando mi amor por Dios y mi amor por los hermanos me impulsa a discernir qué es lo mejor que puedo hacer con lo que Dios pone en mis manos. ¿Recuerdas este pasaje del Antiguo Testamento? Cuando Dios estaba llamando a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Moisés le pregunta, una de las preguntas que Moisés le hace a Dios es, Señor, ¿y qué voy a hacer cuando me presente al pueblo de Israel? Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Moisés le dijo, una vara. ¿Listo? Con esa vara vas a liberar al pueblo de Israel. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Porque Dios te está diciendo, ¿qué tienes en tus manos? Discierne,
¿Qué tienes en las manos? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Inteligencia, sabiduría, algún don, algún talento? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Un testimonio poderoso? ¿Una familia piadosa? ¿Recursos económicos? ¿Algún talento? ¿Qué te ha dado Dios, hermano? A lo que quiero llegar es, el gozo no se consigue cuando estás ahí como una estatua y tienes tu Netflix y tienes tu pizza y tienes todos tus bienes y comodidades y tu cuenta en el banco y estás seguro y calientito. No, esa es una vida triste. Eso es una vida apagada, individualista, egoísta. Que Dios nos libre de una vida así. ¿Cómo encontramos gozo? Cuando tomas lo que tienes en tus manos, hermano, y le dices al Señor, Señor, esto es lo que tengo. Multiplícalo para la gloria de tu nombre. Y encontrarás gozo en la vida cristiana. Para que aprobemos lo mejor, dice, a fin de que seamos sinceros y irreprensibles. Y eso también tiene que ver con la santidad. Porque obviamente, cuando discernimos qué es lo mejor, no solamente se trata de lo mejor en el servicio a Dios, sino también lo mejor en mi propia vida hacia Dios, en mi propia vida espiritual, en mi propio comportamiento hacia Dios. ¿Cuál es el objetivo? De que seamos sinceros y irreprensibles. Hay gozo cuando vivimos una vida de santidad. Tenemos paz cuando vivimos una vida de obediencia al Señor. La obediencia trae bendición. La obediencia trae gozo. La desobediencia, el pecado, rompe el gozo. A fin de que seáis sinceros, dice, irreprensibles, para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, amado hermano, la meta es que Dios nos da sabiduría para escoger correctamente, pero también para vivir correctamente. Para escoger correctamente y para vivir correctamente en este fruto que el Señor nos ha dado en nuestras vidas. Y es el deseo de Pablo para los filipenses y es el deseo de Dios para todos y cada uno de nosotros en esta noche. Que Dios nos ayude para encontrar gozo. Y el gozo no se encuentra en las circunstancias, hermano. El gozo se encuentra cuando nosotros entendemos y cambiamos nuestra mentalidad y comenzamos a cambiar nuestra vida. Y comenzamos a escoger lo mejor. Y comenzamos a amar a nuestros hermanos. Y comenzamos a amar a Dios. Y ponemos manos a la obra. Y tomamos la decisión de decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hay en mis manos? Ok, tengo una vida. Tengo rodillas, puedo orar al Señor. Tengo ojos, puedo leer las Escrituras. No veo bien, tengo oídos, puedo oír la Biblia. Hay relatos hablados de la Biblia. Tengo un don de escribir, pues puedo escribir algo para el Señor. Tengo un talento, puedo utilizarlo para la gloria de Dios. Tengo amigos inconversos, puedo compartirles. Tengo hermanos, tengo bienes materiales en esta tierra. Entonces puedo compartirlo con los que no tienen, con la iglesia del Señor, con los misioneros, con los obreros. No sé, hermano, qué tienes en tus manos, pero lo que tienes en tus manos tú lo puedes utilizar y puedes convertir esa crisis en oportunidad para tener gozo, para crecer, para avanzar, para fortalecer a otros, para inspirar a otros, para bendecir a otros, para animar a otros. 3 ingredientes para el gozo. Ministerio. Entender que toda oportunidad, toda crisis, toda situación es oportunidad para servir al Señor. Comunión. Tú tienes comunión con Dios, Dios está orando contigo, está orando en ti, Él está tú estás en sus manos. Tienes gozo con tus hermanos, están anhelando lo mismo, avancen juntos, avancemos juntos hacia lo mismo. Oremos juntos, oremos los unos por los otros, inspirémonos los unos a los otros. 3. Amor. Amor por Dios, amor por los hermanos, que nos mueve a escoger lo mejor y a vivir lo mejor. Una vida santa y una vida sabia. Una vida santa, una vida sabia, una vida de bendición, una vida bendecida para poder bendecir a otros. El gozo nunca se trata de acumular, el gozo nunca se trata de para ti. El gozo siempre lo conseguimos cuando entendemos que nuestra vida está puesta para el bien de otros, para el bien de otros. Y en ese sentido, la persona más gozosa en esta tierra ha sido nuestro Señor Jesucristo.
Porque él, hermano, se vació de sí mismo. Y eso lo vamos a ver más adelante, Dios mediante. Él se vació de sí mismo con tal de obedecer a su Padre, con tal de propiciar el bienestar de los demás. Esa es una vida de gozo. Esa es la actitud que tú y yo debemos de tener. Y eso tiene muchas implicancias para nuestras vidas. Termino. ¿Qué aprendemos entonces, hermanos? ¿Qué aprendemos? Yo te animo, querido hermano, hermana. Sabemos ahora ya que esta situación tiene para rato. Pero este año no está perdido, hermano. Este año no es un año perdido. ¿Acaso no piensas que Dios sabía que esto va a pasar? ¿Sabía que ibas a perder tu trabajo? ¿Acaso no sabía Dios que tu negocio se iba a caer? ¿Acaso Dios no sabía las cosas que iban a suceder? Por supuesto que Dios sabía. Por supuesto que Dios sabía qué es lo que va a suceder. A Él no le toma por sorpresa nada de lo que tú y yo estamos pasando. Y sin embargo ha permitido que pases por esta situación. Porque Él es sabio. Porque Él sabe lo que está haciendo en tu vida y en mi vida. Él está obrando, hermanos. Él está obrando. Así que oremos los unos por los otros. Anhelemos las mismas cosas. Anhelemos que la obra de Dios avance. Anhelemos que el Evangelio corra. Anhelemos que Dios sea glorificado. Anhelemos el bienestar de nuestros hermanos. Compartamos bendición. Compartamos palabras de ánimo. Compartamos nuestra oración. Ora por nuestros hermanos. Porque aunque estemos separados físicamente y no estemos juntos físicamente hasta dentro de varios meses, o tal vez lo que queda del año, eso no significa que estamos solos. Seguimos siendo la iglesia del Señor. Seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Dios sigue siendo Señor. Seguimos siendo tus hijos. Y tú sigues siendo siervo o sierva del Señor. Solo que no te das cuenta todavía. Y tienes que entender. Y tienes que comprenderlo. Que Dios te bendiga, hermano. Y que Dios te utilice como utilizó a Juan Bunyan allí en la prisión para componer esta preciosa obra que hasta el día de hoy nos ha llegado y es de bendición para tantos. Que Dios te use, mi hermano o hermana, como utilizó a Pablo, que allí en la cárcel compuso 4 de sus 13 cartas, oró, compartió, bendijo, evangelizó, discipuló. Vamos a ver más adelante que aún todo el pretorio donde él estaba ya había conocido a Cristo Jesús. Ese hombre no tenía freno. Donde él estaba, él transformaba el ambiente, hermanos. Y eso es lo que debemos de ser nosotros, hermanos. Estos agentes de cambio, estos agentes transformadores, estos catalizadores del cambio. Hermanos, yo siempre pienso, donde está un creyente, no puede haber un ambiente pesimista. No puede haber un ambiente pesimista. Te cuento una pequeña anécdota. El día del funeral de mi padre, que el día que estábamos enterrándolo, habían familiares que no conocían al Señor, que no conocen al Señor, y empezaron a llorar, empezaron a hacer ahí muestras obviamente de dolor, muestras de tristeza, de angustia, ¿cierto? Y es comprensible. Yo no soy una persona tan dada a expresar mis sentimientos. Obviamente estaba triste por mi padre, pero yo ya había tenido mi tiempo con Dios y yo ya había orado y llorado allí. En ese momento yo estaba tranquilo. Pero dije, acá está pasando algo. Yo no voy a dejar que mi padre se despida de esta tierra así. Sobre todo porque alguna vez yo hablé con él y él me dijo, si algún día me muero, yo quiero ser despedido con alabanzas. Así que seguro mi hermano Ernesto que está ahí se acordará. Me acerqué a Ernesto que estuvo ahí acompañándonos y hermano, gracias, ¿verdad? Nunca te lo agradecí, pero gracias por estar ahí en ese momento difícil. Y le dije, hermano, ¿puedes por favor dirigirnos en una alabanza? Porque yo no voy a permitir que mi padre se despida así, en tristeza. No. Porque él está mejor que nosotros ahorita ya. Él está en la presencia de Dios. Así que le vamos a despedir con gozo, con alegría, con alabanzas, dándole gracias al Señor porque me dio el privilegio de disfrutar a mi padre 60 y tantos años, unos cuantos años, perdón. Por supuesto que estaba triste, por supuesto que no quería que se haya ido así, por supuesto que hasta el día de hoy lo extraño, hermano. Creo que no hay día que no piense en él. Lo extraño. Pero no iba a dejar
que el ambiente se permea así. No, no, no. Y lo despedimos con gozo, con alegría, con alabanzas. Y hasta el día de hoy lo recuerdo y siempre lo mantendré. Así que el día que yo me vaya, también quiero que me despidan con alabanzas. A eso quiero llevar. Hermanos, donde un creyente está, el ambiente tiene que cambiar. No puede haber un ambiente pesimista, triste, depresivo, angustioso. No. Donde hay un creyente, hermano, yo pienso así, donde hay un creyente tiene que haber ambiente de gozo, de alegría, de alabanza, de fe, de confianza en el Señor. Donde hay un creyente, el creyente va a decir, hermanos, vamos adelante en el Señor está con nosotros, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es, vamos adelante, hoy día será difícil, pero mañana será mejor. Un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestra mentalidad. Te animo, querido hermano. Te animo a que cambiemos nuestra mentalidad y empecemos a caminar en gozo, amándonos, fortaleciéndonos, ministrándonos, orando los unos por los otros, para que Dios sea glorificado y el mundo vea cómo estos pueden tener alegría cuando estamos desesperados, cuando estamos estresados, cuando ya no nos soportamos en un mismo hogar. Estos están felices, oran juntos, cantan juntos, los esposos se entienden, se comprenden, sus hijos están felices a pesar de todo. Hermano, todo depende de tu actitud. Todo depende de tu actitud. Mis hijas son pequeñas, son traviesas, corren, saltan. Creo que limpiamos y trapeamos la casa, creo que 4 o 5 veces al día. No dura media hora la casa limpia. Pero te digo una cosa, mis hijas no extrañan salir a la calle. Y no han salido y no van a salir hasta que esto termine. ¿Por qué? Porque con mi esposa estamos esforzándonos en tratar de convertir ese lugar en un ambiente donde ellas puedan crecer felices. ¿De qué depende? Y no tenemos grandes cosas, hermanos. Ustedes conocen mi casa la mayoría. No tenemos grandes cosas, ni mucho juguete, nada. ¿De qué depende? Depende de nosotros, hermanos. Tú cambias el aroma de tu hogar. Tú cambias el aroma en el donde tú estás. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a seguir adelante, a crecer y a fortalecernos. Todo depende de tu actitud. Que Dios nos ayude a tener una actitud de gozo, de alegría, de victoria, para la gloria de Dios y en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias, Padre Santo, por tu bondad, por el gozo que pones en nuestro corazón, Señor. Porque, Padre bendito, el que empezó la buena obra en nosotros, la obra de salvación, Él la perfeccionará, Él la culminará, Él la terminará, Él la completará hasta el día del Señor Jesucristo. Tú lo harás, Señor, tú lo harás. Padre amado, en esa certeza, en esa verdad inconmovible de la palabra, estamos seguros, Señor. Tú empezaste la buena obra en nosotros. La cuarentena no detiene lo que tú estás haciendo. Tú sigues obrando en mis hermanos y en mi propia vida. Tú sigues trabajando en nuestras vidas. Tú sigues fortaleciéndonos, Señor. Y te ruego que pongas en todos nosotros ese mismo sentir, ese mismo deseo. Que deseemos las mismas cosas, Señor. Que anhelemos tu gloria. Que anhelemos tu honra. Que anhelemos, Señor, que el Evangelio corra. Que nos veamos a nosotros mismos como instrumentos, como Pablo dijo, como siervos de Jesucristo. Que la gracia, la paz, el gozo abunden en nuestros corazones, a fin de que escojamos lo mejor, Señor, a fin de que sepamos qué decisión tomar, cómo servirte mejor, cómo ser de bendición a nuestros hermanos, para vivir una vida irreprensible, gozosa, de testimonio en ese mundo, para que el mundo, al considerar a los creyentes, pueda ver que el gozo no depende si he recibido un bono económico o no lo he recibido. Que el gozo no depende, hermano. Que el gozo no depende, Señor, si estoy sano o tal vez estoy enfermo. Si el gozo no depende
Si puedo salir e ir donde yo quiero y gastar dinero, o si estoy encerrado en mi casa 60, 90, 120 días. El gozo depende de que Cristo Jesús está en mi corazón. De que yo he creído que Cristo Jesús es el Señor y Salvador de mi vida. Mi gozo está en que tú estás, Señor, tomando mi vida cada día y llevándome a la patria celestial. Mi gozo está, Señor, en que vamos rumbo al cielo. Padre Santo, que ese gozo esté en nosotros, en cada uno de nosotros. Y ese gozo se note en nuestras vidas, en nuestro comportamiento, en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, en nuestro hablar. Que no haya entre nosotros estrés, ni desánimo, ni tristeza, ni depresión. No. Que haya en nosotros gozo, alegría, paz. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria del nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, mi Dios. En el santo nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos.